La sala de juntas olía a colonia cara y a malas decisiones. Eso es lo que más recuerdo de aquel momento en que Rodrigo Caballero me miró directo a los ojos y dijo con una calma que me heló la sangre. A partir de este momento, su posición como vicepresidente de ingeniería queda terminada. Me llamo Javier Whitfield, tengo 54 años, y acabo de ser despedido frente a una sala llena de personas que probablemente no sabrían distinguir un algoritmo de navegación de una receta de cocina. Nadie se movió. 14 ejecutivos sentados alrededor de una mesa de caoba, y lo único que se escuchaba era el reloj en la pared. Rodrigo ni parpadeó. Ahí sentado con su traje a medida, las manos entrelazadas sobre la mesa, como si estuviera cerrando un contrato de bienes raíces en lugar de destruir la carrera de alguien. Bitter. Para él, yo no era el hombre que había pasado 11 años construyendo desde cero toda la plataforma de navegación autónoma para drones de Orion Sistemas de Defensa. Era simplemente una línea en una hoja de cálculo que podía eliminar para que sus números trimestrales lucieran bonitos frente al consejo directivo. Sentí como mi mandíbula se tensaba. Mis manos querían aferrarse a los brazos de la silla, voltear esa mesa, decirle exactamente lo que pensaba de su estilo de gestión por PowerPoint. Pero no lo hice. Me levanté. Me ajusté la corbata. Miré cada una de las caras en esa sala, una por una, y dije una sola palabra. Agradecido. Algunos se removieron en sus sillas. Alguien tosió. Probablemente pensaron que había perdido la cabeza, o quizás creyeron que estaba destrozado por dentro. Pero ninguno de ellos tenía la menor idea de lo que esa palabra realmente significaba. Rodrigo Caballero tenía 38 años, MBA de una de las mejores universidades del país. Su tío, Ricardo Caballero, formaba parte del consejo directivo de Orion y dirigía Pinnacle Capital, el fondo de capital privado que había liderado nuestra ronda de financiamiento en 2019. Rodrigo jamás había diseñado un circuito, nunca había depurado un algoritmo de navegación, nunca había pasado una noche entera despierto intentando estabilizar un dron en vientos de 70 kilómetros por hora, pero hablaba con fluidez el idioma de los negocios, eficiencia operativa, optimización de márgenes, racionalización del capital humano. Hablaba de tecnología de defensa como si estuviera vendiendo tiempos compartidos en Cancún. Yo llevaba 27 años en ingeniería aeroespacial y de defensa. Empecé en 1997 como ingeniero junior de sistemas, cuando los sistemas de navegación por satélite estaban cambiando todo el panorama militar. Pasé 6 años aprendiendo cómo funcionaban los sistemas de comunicación satelital, no en salones de clase, sino con las manos en el hardware, probando equipos bajo el sol del desierto. Después llegaron los años en el auge de los drones militares, donde fui parte del equipo que desarrolló algunos de los primeros sistemas de control de vuelo autónomo para vehículos aéreos no tripulados de uso militar. Vi cómo 3 empresas a mi alrededor colapsaban durante los recortes presupuestales de defensa. Compañeros despedidos un martes, escoltados fuera del edificio para el viernes. Fue entonces cuando aprendí la lección más importante de mi carrera. Si construyes algo valioso, asegúrate de tener las llaves. Cuando llegué a Orion Sistemas de Defensa, era una startup con 12 ingenieros y el sueño de construir drones autónomos para inspección de infraestructura. Líneas de alta tensión, oleoductos, torres de telecomunicaciones, lugares demasiado peligrosos o costosos para enviar seres humanos. Construí toda su plataforma de navegación desde cero. El sistema PathGuard, un conjunto de algoritmos propietarios capaces de volar un dron a través de una red de cables de alta tensión con visibilidad cero, mapeando todo en tiempo real con precisión milimétrica. Para 2023, estábamos gestionando inspecciones autónomas para el 60% de los principales operadores de oleoductos en la región del Golfo de México. Pero aquí está lo que Rodrigo jamás entendió, lo que esos ejecutivos nunca se molestaron en aprender. 3 años antes, cuando Orion estaba desangrándose financieramente y el consejo discutía vender divisiones enteras, yo hice algo inteligente, muy inteligente. Reestructuré las patentes centrales del sistema PathGuard en una entidad separada, Whitfield Tecnologías Autónomas, mi empresa, completamente legal, perfectamente documentada, aprobada por unanimidad por el mismo consejo directivo que acababa de ver cómo Rodrigo me entregaba una carta de terminación.
El acuerdo de licenciamiento estaba estructurado de forma que Orion podía usar la tecnología indefinidamente, siempre y cuando el arquitecto original mantuviera un rol activo en la empresa. Si esa relación se cortaba sin ejecutar un protocolo de transición de 12 meses, todos los derechos de licencia regresaban a mi entidad en 72 horas. Mi abogado había enterrado esa cláusula en la sección 9.4.3 del Marco de Licenciamiento de Propiedad Intelectual. Cada miembro del consejo la había firmado, incluyendo el tío de Rodrigo. Pero me estoy adelantando. Déjame contarte cómo un MBA de 38 años intentó borrarme del mapa, y cómo yo me fui caminando con $750 millones. El sistema PathGuard no era simple software en una computadora portátil. Estamos hablando de 11 años de algoritmos de navegación, motores de procesamiento LIDAR, sistemas de evasión de colisiones y modelos de aprendizaje automático, entrenados con más de 2 millones de horas de datos de vuelo autónomo. La clase de tecnología que podía volar un dron de 18 kilogramos a través de un cañón estrecho a 100 kilómetros por hora, esquivando formaciones rocosas y turbulencias en tiempo real, mientras simultáneamente generaba mapas tridimensionales del terreno precisos al milímetro. El gran avance fue nuestro motor de navegación predictiva. En lugar de reaccionar a los obstáculos, nuestros drones los anticipaban. Análisis de patrones de viento, modelado de degradación estructural, mapeo de interferencias electromagnéticas, todo procesado en milisegundos. Imagínate darle a un dron los instintos de un pájaro que ha volado la misma ruta durante 1000 años. Para cuando Rodrigo llegó a la empresa, PathGuard generaba el 80% de los ingresos de Orion. Teníamos contratos valorados en más de $400 millones anuales con clientes que iban desde Comisión Federal de Electricidad hasta TransCanada Pipeline, pasando por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Rodrigo había llegado al consejo 14 meses antes de mi despido. La firma de su tío había liderado una ronda de recapitalización y de repente lo nombraron director de operaciones con el mandato de optimizar la estructura y acelerar la rentabilidad. Traducción: recortar costos, inflar márgenes, hacer que los números brillaran de cara a una posible salida a bolsa. 6 meses después de llegar, Rodrigo empezó a recortar mi presupuesto de ingeniería. Canceló nuestro programa de investigación y desarrollo en sensores avanzados, despidió a 8 ingenieros experimentados y los reemplazó con contratistas externos que cobraban la mitad. Me argumenté, me ignoraron, volví a argumentar, me etiquetaron como resistente al cambio organizacional. La historia de todo ingeniero que alguna vez ha trabajado bajo alguien que no entiende lo que está gestionando. Después de aquella ejecución pública en la sala de juntas, me quedé sentado en mi camioneta en el estacionamiento durante 20 minutos. Motor apagado, ventanas abiertas, el aire fresco de octubre enfriando mi cara. Mi teléfono empezó a vibrar como si no fuera a parar. Marco Rivera, mi ingeniero principal de navegación, escribió primero. Jefe, ¿qué está pasando? Seguridad acaba de cerrar tu oficina. ¿Es en serio? Marco tenía 31 años, doctorado del Tecnológico de Monterrey en robótica, el mejor ingeniero de sistemas autónomos que había conocido en mi vida. Lo había reclutado directo de su programa doctoral y pasé 4 años enseñándole cosas que ninguna universidad cubre. Cómo hacer que los algoritmos funcionen en el mundo real, donde el viento no sigue ecuaciones y las señales GPS rebotan en las paredes de los cañones. Luego llegó un mensaje de Diana Okafor, nuestra directora de operaciones. James, esto es una locura. La mitad del equipo está en shock. Nadie sabe qué va a pasar con el despliegue de Chevron la próxima semana. Diana había sido oficial de la Fuerza Aérea, 2 misiones en zonas de conflicto. Ella entendía mejor que nadie cuán crítica era nuestra tecnología para las empresas que dependían de ella. Mi hermano mayor Pablo llamó desde su rancho en Chihuahua. Javier, ¿qué pasó? Acabo de hablar con Marcela. Pablo tenía 58 años, coronel retirado del ejército, ahora dirigiendo una pequeña firma de consultoría en defensa. Esto no huele bien, hermano. Algo está muy mal aquí. Lo que más me pesaba no era perder el trabajo. Ya había sobrevivido despidos antes. Era ver los mensajes de mi equipo. Estos eran ingenieros brillantes, personas que me habían dado su confianza, que habían construido algo extraordinario conmigo. Y ahora tenían miedo. Ver a Marco entrar en pánico se sentía como ver a mi propio hijo recibir un golpe que no merecía. Llegué a casa y mi esposa Marcela me esperaba en la sala. Llevábamos 26 años juntos. Me entregó un vaso de bourbon y dijo lo que siempre dice en los momentos difíciles.
Acaban de darte la mejor oportunidad que has tenido en años. Solo que ellos son demasiado tontos para darse cuenta. Tenía razón, pero ni ella sabía cuánta razón tenía hasta 3 días después. Rodrigo había programado una demostración crítica para el jueves. 3 días después de mi despido, el Departamento de Energía de los Estados Unidos tenía un contrato de $200 millones sobre la mesa para inspección autónoma de oleoductos en toda la región del Golfo. El trato más grande en la historia de Orion. Representantes del DOE, Chevron, ExxonMobil y 3 contratistas de defensa venían en vuelo especial para ver a Pathguard en acción. Yo no estaba ahí, obviamente, pero Marco me enviaba actualizaciones en tiempo real desde la sala de control. 9:08 de la mañana. Demo comenzando. Rodrigo con su traje de poder. Gente del DOE se ve seria. Chevron trajo a todo su equipo ejecutivo. 9:23. Primer dron lanzado. Siguiendo la ruta preprogramada, todo bien hasta ahora. 9:31. Algo está mal. El sistema de navegación se congeló a mitad del vuelo. El dron entró en modo de flotación de emergencia. Todos mirando las pantallas. 9:38. El segundo dron ni siquiera inicializa. La interfaz de control muestra autorización de licencia requerida. Contacte a Whitfield Tecnologías Autónomas. Rodrigo acaba de ponerse pálido. 9:45. El representante del DOE está preguntando si Orion realmente es dueño de la tecnología que está demostrando. Rodrigo está tartamudeando. Esto es brutal. Me quedé en mi estudio leyendo esos mensajes. El bourbon enfriándose en mi mano. El sistema estaba haciendo exactamente lo que yo lo diseñé para hacer. Protegiéndose. Cuando había reestructurado esas patentes 3 años atrás, construí múltiples capas de protección. El marco de licenciamiento central requería una autorización criptográfica periódica del titular de la patente. Eso soy yo, Whitfield Tecnologías Autónomas. Si el empleo del arquitecto principal era terminado sin ejecutar el protocolo de transición establecido en la sección 9.4.3, todos los tokens de licenciamiento expirarían en 72 horas y el sistema entraría en modo protegido. Sin anulación posible. Sin solución alternativa. El cifrado era de grado militar porque ese era el estándar con el que había construido todo desde el principio. 10:15. Desastre total. Los 4 drones de demostración en tierra. El equipo de Chevron ya se está yendo. El representante del DOE mencionó preocupaciones de diligencia debida y salió. 10:42. Rodrigo se encerró en su oficina. El equipo legal en sesión de emergencia. Alguien de ExxonMobil le preguntó a nuestro representante de ventas si hemos estado tergiversando las capacidades de nuestra tecnología. Pero la demostración fallida era solo el primer acto. Lo que Rodrigo no había considerado era que Pathguard no estaba quieto en un servidor en ese momento. Estaba gestionando activamente operaciones de drones autónomos para 23 empresas en todo el continente, inspecciones de líneas de transmisión de alta tensión en el norte de México, monitoreo de oleoductos en Alberta, el programa de inspección de represas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército a lo largo del Mississippi, 3 contratos de inspección de plataformas petroleras offshore en el Golfo de México. Cuando el licenciamiento expiró, esos sistemas no colapsaron, hicieron algo peor. Dejaron todos los drones en tierra y bloquearon todas las consolas de operadores. De repente, equipos de campo que dependían de inspecciones autónomas estaban mirando pantallas negras y llamando a sus oficinas centrales preguntando qué había pasado. El siguiente mensaje de Marco llegó al mediodía. Comisión Federal acaba de llamar. Su calendario completo de inspecciones de otoño está congelado. Tienen cuadrillas sentadas en camionetas en 3 estados sin drones operativos. Están amenazando con demanda por incumplimiento de contrato. Para las 2 de la tarde, era una crisis total. Las líneas de soporte de Orion estaban saturadas. TransCanada había escalado hasta su CEO. El cuerpo de ingenieros hablaba de preocupaciones de seguridad de infraestructura nacional. Diana me llamó esa tarde. Su voz estaba tensa y controlada, de la forma en que se pone cuando está furiosa pero mantiene la compostura. Javier, esto es un caos. Rodrigo está culpando al equipo de ingeniería por las fallas del sistema. Puso a Marco y a otros 2 ingenieros en licencia administrativa pendiente de investigación. Les está diciendo a los clientes que es un incidente de ciberseguridad. Incidente de ciberseguridad. Eso me hizo hervir la sangre. Estaba cubriendo su incompetencia acusando a mi gente de sabotaje. ¿Cómo está Marco? Destrozado. Sigue diciéndole a todos que no puede arreglar nada sin los códigos de autorización que solo existen en tu infraestructura de licenciamiento. Rodrigo no escucha. Insiste en que Orion es dueño de todo y que tú estás bloqueando ilegalmente sus sistemas. Diana, necesito un favor.
Dame una lista completa de todos los despliegues activos de clientes. Cada empresa, cada flota de drones, cada contrato activo. Necesito saber exactamente quién está siendo afectado y qué tan grave es la situación. Ella dudó. Javier, no puedo simplemente compartir información interna. No la estás compartiendo con un competidor, se la estás entregando al titular de la patente que está intentando minimizar el daño a personas inocentes. Los trabajadores de líneas eléctricas no hicieron nada malo. Las cuadrillas de oleoductos de TransCanada no merecen quedar separadas porque Rodrigo Caballero no entiende los acuerdos de licenciamiento tecnológico. Silencio. Luego, te lo tengo en 2 horas. La lista me golpeó más fuerte de lo que esperaba. 23 empresas combinadas operando más de 600 drones autónomos a través del sistema de navegación de PathGuard. Algunas de esas operaciones eran críticas para la seguridad, inspecciones de líneas de alta tensión donde una falla no detectada podía causar incendios forestales, monitoreo de oleoductos donde un retraso en la detección de fugas podía significar un desastre ambiental. Esto ya no era solo cuestión de dinero, la gente podía salir lastimada. Esa noche sonó el timbre de mi casa. Marcela fue a abrir y regresó con cara de sorpresa. Javier, hay un joven en la puerta. Dice que es Marco, de tu antigua empresa. Marco Rivera estaba en mi porche con cara de haber sobrevivido una guerra. Camisa arrugada, ojeras profundas, la mirada de alguien que no había dormido en días. Jefe, necesitamos hablar. Lo hice pasar a mi estudio y le serví un bourbon. El muchacho lo necesitaba. Todo se está derrumbando, dijo sin sentarse siquiera. TransCanada está retirando su contrato. Los abogados de la CFE enviaron una notificación formal de incumplimiento. Y Rodrigo mandó un correo a toda la empresa llamando a las fallas del sistema una anomalía técnica y diciendo que están contratando consultores externos para resolver el problema. Consultores externos. Nos habla como si fueras un técnico de soporte en lugar de la persona que escribió cada línea de código de esa plataforma. Marco, diseñé esos mecanismos de protección por una razón. Rodrigo pensó que podía despedir al piloto y seguir volando el avión, pero no es solo Rodrigo quien está sufriendo. Todo nuestro equipo está siendo culpado. Acusó a Benjamín Torres de dejar puertas traseras en el código de navegación. Benjamín lleva 7 años con nosotros. Su esposa acaba de tener una bebé el mes pasado. Tiene miedo de que lo despidan y perder su seguro médico. Eso me golpeó directo en el pecho. Benjamín era uno de mis primeros reclutados en Orion. Un tipo tranquilo, atención al detalle extraordinaria, el tipo de ingeniero que detecta el error que habría estrellado un dron contra una torre eléctrica. Su hija tenía 3 semanas de nacida. Esa noche casi no dormí. Pensaba en Benjamín y su recién nacida, en Marco que me había confiado su carrera, en los trabajadores de campo sentados en sus camionetas sin drones que volar. Yo había construido esas protecciones para protegerme a mí mismo, pero el daño colateral no era parte de mi plan. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 7. Recursos Humanos, Sandra Mitchell, con esa voz artificialmente amable que reconocí de docenas de reuniones generales. Javier, ¿cómo estás? Mira, ha habido cierta discusión interna sobre tu situación. Creemos que quizás actuamos un poco precipitadamente en la transición de liderazgo. Sandra, sáltate el guión. Estás llamando porque tus clientes están amenazando demandas y tus drones están en tierra en todo el continente. Pausa. Bueno, sí, ha habido algunas complicaciones operativas, pero nos encantaría explorar un arreglo de consultoría, quizás un compromiso de 60 días para ayudar a estabilizar los sistemas mientras incorporamos nuevo liderazgo técnico. ¿Cuánto? Estamos pensando en 300,000 más la aceleración del vest de tus opciones de acciones restantes. Sonreí. 300,000 para arreglar una crisis que le estaba costando millones diarios a los clientes. No me interesa. ¿Qué tal 500,000? Entendemos la urgencia. Sandra, no estás entendiendo la situación. Rodrigo Caballero me despidió públicamente frente a personas con las que había trabajado 11 años. Me trató como una impresora descompuesta que se devuelve a la arrendadora. ¿Y ahora quieren que arregle su desastre por honorarios de consultoría? ¿Qué necesitaría? Preguntó finalmente. Necesitaría que Rodrigo Caballero reconociera públicamente que cometió un error. Necesitaría que el Consejo garantizara que cada ingeniero de mi equipo está protegido de represalias. Necesitaría una disculpa formal para Marco Rivera, Benjamín Torres y cada ingeniero que Rodrigo acusó de sabotaje. Y honestamente, incluso así no estoy seguro de estar interesado. Javier, por favor, sea razonable.
Las empresas están perdiendo. Entonces quizás Rodrigo debió haber sido razonable antes de decidir jugar juegos de poder con tecnología que jamás se molestó en entender. Colgué. 4 días después de esa llamada, llegó un correo electrónico que cambió el rumbo de todo. No de Orion. De alguien con quien no había hablado en 6 años. Catalina Park, de Centinela Aeroespacial. Javier, me enteré por contactos en común de lo que pasó. Si tienes tiempo para comer, creo que deberíamos tener una conversación. Catalina había trabajado conmigo en Orion de 2014 a 2018, cuando todavía estábamos construyendo los algoritmos de navegación fundamentales. Una ingeniera aeroespacial brillante, doctorado del Tecnológico de Monterrey, MBA del MIT. Entendía tanto la tecnología como los negocios mejor que nadie que hubiera conocido. Rodrigo la había empujado hacia afuera durante una de sus primeras reorganizaciones, alegando que su departamento era redundante. La razón real. Ella le dijo al consejo directivo, frente a Rodrigo, que su estrategia de recortes destruiría la ventaja tecnológica de la empresa. Tenía razón, y él nunca se lo perdonó. Sentinel Aeroespacial era el principal competidor de Orion en el mercado de inspección autónoma con drones. Llevaban 5 años tratando de construir algo comparable a PathGuard con resultados moderados. Sus sistemas funcionaban bien en terreno abierto, pero no podían igualar nuestra precisión en entornos complejos. La brecha era el motor de navegación predictiva, y ellos lo sabían. Nos reunimos en un restaurante de mariscos en el centro de Monterrey un miércoles, exactamente 10 días después de que Rodrigo me despidiera. Catalina se veía brillante, segura, la energía de alguien que está prosperando porque las personas correctas finalmente reconocieron su valor. Rodrigo Caballero es la persona más tonta e inteligente que he conocido, dijo antes de que yo abriera el menú. Pero construiste algo en Orion que es genuinamente de clase mundial. Construí. Tiempo pasado. Ella sonrió y deslizó una tableta sobre la mesa. Javier, seré directa. Hemos estado monitoreando la situación. Fallas del sistema, defección de clientes, pánico entre inversores. Las acciones de Orion cayeron 38%. TransCanada se fue. La CFE amenaza con litigio. El contrato del DOE está muerto. En la pantalla había un análisis detallado del colapso financiero de Orion. Proyecciones de ingresos de clientes en caída libre. Ingenieros abandonando la empresa en masa. 3 demandas pendientes de clientes que alegaban incumplimiento de acuerdos de servicio. Trabajo de inteligencia impresionante, dije. Hacemos nuestra tarea, pero aquí está lo que realmente importa. Sabemos que tienes las patentes de PathGuard a través de Whitfield Tecnologías Autónomas. Conocemos la estructura del licenciamiento y sabemos que esa tecnología vale significativamente más de lo que el balance de Orion jamás reflejó. Tomé un sorbo de agua. Ese es el problema de Orion. Javier, Sentinel quiere adquirir tu cartera completa de patentes, no licenciarla. Adquisición total. Estamos hablando de combinar tu tecnología de navegación con nuestra plataforma de hardware y nuestros arreglos de sensores para construir algo que ninguna de las 2 empresas podría crear sola. Sacó otra pantalla con comparaciones técnicas lado a lado de los sistemas de drones de Sentinel y las capacidades del software PathGuard. Claramente habían hecho un análisis profundo. ¿Qué tipo de número estamos discutiendo? 750 millones por la cartera completa de patentes, más una posición de 5 años como nuestra directora de tecnología con un salario de 2.8 millones anuales. Autoridad total sobre la dirección técnica, presupuesto de investigación y desarrollo, y contratación. Estarías construyendo la próxima generación de sistemas autónomos con los recursos y el respeto que mereces. 750 millones de dólares. Por patentes que Rodrigo Caballero pensaba que eran solo software en un servidor. Por trabajo que había llamado sistemas heredados en una reunión del Consejo el año pasado. ¿Esta es una oferta real? Aprobada por el Consejo Directivo el martes pasado. Hemos estado planeando este acercamiento desde el día en que te despidieron. Las fallas del sistema simplemente aceleraron nuestro cronograma unos 6 meses. Catalina se inclinó hacia adelante. Javier, piensa en lo que tenías en Orion. 11 años peleando por presupuesto, justificando tus innovaciones ante personas que pensaban que la navegación autónoma era simplemente un GPS elegante. En Sentinel estarías trabajando con ingenieros que entienden la física, ejecutivos que respetan la ciencia y un consejo que sabe la diferencia entre recortar costos y destruir valor. ¿Cuál es el cronograma? Due diligence, 2 semanas. Transferencia de patentes y planificación de integración, otras 2. Podrías ser nuestro CTO para Navidades con un equipo de tu elección y un laboratorio que haría que tu antigua instalación en Orion pareciera un garaje.
Pensé en Marco, en Benjamín Torres y su hija recién nacida, en Diana y el resto del equipo atrapados en el caos de Rodrigo. ¿Qué hay de traer a mi gente? Ya lo anticipamos. Marco Rivera está en la cima de nuestra lista. Diana Okafor, nos encantaría que dirigiera las operaciones de campo. Benjamín Torres, absolutamente. ¿A quién más recomiendas? Estamos preparados para hacer ofertas competitivas con bonos de incorporación para compensar cualquier preocupación de no competencia. Necesito unos días, por supuesto. Pero Javier, no esperes demasiado. Orion está sangrando y otras empresas van a empezar a rodear las patentes. Queremos ser los primeros y los mejores, pero no seremos los únicos en llamar. Esa noche, el timbre de mi casa sonó por segunda vez en una semana. Esta vez no era Marco ni Sandra de Recursos Humanos. Rodrigo Caballero estaba en mi porche con pantalones de vestir y una camisa Oxford arrugada, pareciendo haber envejecido 10 años en 2 semanas. Javier, ¿podemos hablar? Casi cerré la puerta. Pero algo en mí, quizás la parte que todavía recordaba cómo se siente estar joven y en agua profunda, lo dejé entrar. Marcela nos trajo café y desapareció escaleras arriba. Le mostré los documentos. Miré cómo la realidad lo golpeaba en etapas. Confusión, luego negación, luego algo cercano al duelo. Esto destruirá la empresa, dijo finalmente. Son 300 personas, Javier. Gente con familias. Le dije lo que pensaba. Con calma, sin rabia, simplemente la verdad. Que él había elegido esto. Que tuvo 11 años para entender lo que había construido y eligió tratarlo como un gasto, que el sistema estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. Rodrigo se fue sin decir mucho más. Creo que parte de él ya lo entendía. 14 días exactamente después de que Rodrigo me despidiera, llegué a las oficinas de Centinela Aeroespacial en Monterrey. Vidrio y acero, sí, pero con ingenieros visibles en cada ventana. Prototipos reales en el vestíbulo, innovación real sucediendo en cada piso, el contrato del DOE que Rodrigo había arruinado. Sentinel lo ganó, $230 millones en 5 años, el mayor contrato de servicios de drones autónomos en la historia federal. Para el segundo año estábamos gestionando inspecciones autónomas para más de la mitad de las principales empresas de servicios públicos y energía en América del Norte. La tecnología que Rodrigo había descartado como madura y reemplazable se convirtió en la base de la próxima generación de gestión de infraestructura autónoma. Orion Sistemas de Defensa presentó quiebra 14 meses después de que me fui. Vendió sus activos restantes, principalmente muebles de oficina y una instalación de pruebas, para pagar a sus acreedores. Marco Rivera hoy dirige nuestro departamento de investigación en navegación autónoma y está haciendo trabajo que haría que su yo de 20 años llorara de emoción. Benjamín Torres dirige nuestro equipo de aseguramiento de calidad. Diana Okafor supervisa operaciones de campo para todo el continente. Eso vale más que cualquier paquete de indemnización que Rodrigo Caballero podría haber ofrecido. Agradecido. Lo dije ese día en la sala de juntas y lo decía en serio. Porque en ese momento Rodrigo Caballero me estaba dando exactamente lo que necesitaba para construir algo mucho más grande de lo que jamás habría construido si me hubiera quedado. Hay personas en tu vida que creen que apagar tu luz de alguna manera hace brillar la suya más. Lo que nunca entienden es que algunas personas no están diseñadas para apagarse, solo están esperando el momento adecuado para encenderse de verdad. ¿Alguna vez has estado en una situación donde alguien subestimó completamente lo que eras capaz de hacer? ¿Cómo respondiste? Cuéntame en los comentarios, porque me encanta leer esas historias. Y si esta historia te llegó al alma, dale like, compártela con alguien que la necesite escuchar hoy y suscríbete porque hay muchas más historias como esta por venir. Hasta la próxima.